Hola chicos, hoy ya acá estamos en Cerro Candela y tal, los muchachos ya están comenzando a trabajar. Ya está ya. Hoy a los 00 horas se corta todo este Cerro Candela. Por lo tanto, ahí está ya, comenzaron a desalojar. A las 00 horas del día de hoy comienza el corte de Cerro Candela. Ya está ya chicos ahí. Así que vamos a ver, Cerrito. Ya son las 000 horas, 00 horas, 00 horas de hoy, 31 de octubre. Ya empieza la maquinaria. Día histórico para el distrito de Ate. Empieza la maquinaria. A ingresar la maquinaria. El día de hoy, día histórico para el distrito de Ate. Hoy se escribe una nueva historia en el distrito de Ate. Hoy se escribe una nueva historia en el distrito de Ate. Luego de 25 años. Va a ser la primera vivienda. Hoy inicia esta obra tan esperada en el distrito de Ate, 25 años. Tal como lo dijo el alcalde, a las 00 horas empiezan los trabajos del corte de Cerro Candela. Luego de 25 años, increíble, el caballito de Troya de todos los candidatos prometieron en campaña tumbarlo. El Cerro Candela, hoy luego de 2 años y 10 meses de esta nueva gestión, este gran proyecto al parecer da inicio. Ahí lo vemos, en vivo y en directo para todos nuestros amigos de La Voz de Ate. La primera vivienda en caer. Ahí está, son las 12:03 de la mañana. 12:03 de la mañana, ya del día 31 de octubre. Ahí está la maquinaria pesada. Todavía. En unos minutos, dice, en unos minutos. Estamos a la espera ya del alcalde Franco Vidal que llegue para dar inicio a esta obra. Obra de alguna manera que ha repercutido en todo el distrito de Ate, una obra tan esperada, pues, hace más de 25 años, un caballito de Troya, ¿no?, de todas las autoridades, de todos los candidatos que han llegado a la alcaldía de Ate, que han prometieron tumbarse el Cerro Candela, pero nada, ahí vemos, ahí está, ya, en unos minutos. Ya estamos a unos segundos de iniciar pues esta obra del corte del Cerro Candela. Nadie lo creía, pero ahí vemos ya la maquinaria listo para operar. Ahí está, listo la maquinaria. Se está levantando. Ya para escribir una nueva historia aquí en el distrito de Ate. Tuvieron que pasar más de 25 años. ¡Qué bestia! 25 años. Siempre los mismos candidatos decían, si yo ingreso a la alcaldía voy a tumbar el Cerro Candela. Falsas promesas. Luego de 2 años y 10 meses de gestión del alcalde Franco Vidal, hoy se hace realidad este gran sueño. De alguna manera que va a liberar la carretera central. Este Cerro Candela, o el ingreso al cementerio de Vitarte, era un embudo, ¿no?, que generaba todo el tráfico a lo largo de la carretera central, que venía desde Ceres, desde Los Ángeles, desde Soldadura. Ya vemos,
Por fin la maquinaria. ¡Ey, ey, ey! La maquinaria. La maquinaria, Listo. Ahí entramos. Ahí entramos. Ahí está la rotadora. No te preocupes, hermano. Ahí está la maquinaria. Ahí está. Ahí está. Después de 25 años. Empieza el trabajo. Empieza el nuevo cambio en el distrito de Ate. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la maquinaria. Ahí está la maquinaria. Estamos aquí en la carretera central para todos los amigos que están en vivo y en directo a través de las diversas cuentas informativas de La Voz de Ate. Ahí está la maquinaria. Hay mucha gente que ha llegado, tantos streamers. Han llegado los streamers, para ser testigos de este histórico día en el distrito de Ate. Hoy es un día histórico en el distrito de Ate. Luego de 25 años, pues 25 años. Tuvieron que pasar 25 años para que este proyecto se haga realidad aquí en el distrito de Ate. El corte del Cerro Candela, Así es, a todos a dar tap a la pantalla. Estamos en vivo y en directo a través de La Voz de Ate. Todos en vivo y en directo, todos, vamos. Ahí está la maquinaria. Se tumba, la vivienda se tumba. Ahí está, hoy comienza este gran proyecto del Cerro del Corte Candela. Luego de 25 años, 25 años, por Dios, 25 años. Hoy se hace realidad este gran proyecto del corte del Cerro Candela. Ya se lo tumbaron. Ahí está la maquinaria. Hoy inicia este gran sueño. Una nueva historia se escribe en el distrito de Ate. Una nueva historia. El día de hoy se escribe en el distrito de Ate. Ya este proyecto del corte del Cerro Candela, la ampliación de la carretera central va a habilitar para que ya no haya más tráfico en la carretera central. No más tráfico en la carretera central. Vean, así es todos los días el panorama que se presenta en la carretera central. Hoy inicia este trabajo, este gran proyecto que de alguna manera pues hace que el distrito de Ate esté en todos los ojos del mundo, Gracias amigos por compartir. Estamos en vivo y en directo. Así es, la gente lo pide. Vidal presidente. Así es, la gente lo pide. Vidal presidente. Ya, en unos minutos llega el alcalde Franco Vidal. Ahí está la maquinaria. Está derrumbando esta vivienda de 2 pisos. Todos decían que era Floro, ¿no? Todos decían, no, ese alcalde mentiroso, ese alcalde florero, nunca lo va a hacer. No, esa es una mentira más. La población de Ate no lo creía. Pero vean, amigos de Ate, de Lima Metropolitana. Hoy se escribe una nueva historia en el distrito de Ate. Una nueva historia, gracias. Son 12:09 de la medianoche. Ahí está, la gente está feliz, la gente está contenta. Dice, ya no más tráfico, ya no más embudos de botella en el Cerro Candela. Ahí está recibiendo las coordinaciones en estos momentos. Así es, hoy estamos en vivo y en directo en la carretera central a la altura del cementerio de Vitarte.
el día de hoy, tal como lo prometió el alcalde Franco Vidal, hoy se iba a iniciar la obra del corte del Cerro Candela. Dijeron a las 00 horas. Estamos ya dentro de la hora programada de las 00 horas. Y hoy está iniciando este gran proyecto del corte del Cerro Candela. Ahí está. Ahí está, caricatura no ha venido. La caricatura no ha venido. Ahí está. Entra la nueva maquinaria. Entra la maquinaria, más maquinaria. La maquinaria. Otra maquinaria más pesada, más potente. Aquí en la carretera central estamos muy cerca a la comisaría de Vitarte, muy cerca a la comisaría de Vitarte, muy cerca a la municipalidad, muy cerca a Calle Nueva. Está ingresando esta maquinaria potente, el papá de las maquinarias, para ya derrumbar esta vivienda, tal como lo anunció hace meses el alcalde Franco Vidal. Hoy se daba inicio a esta gran obra después de 25 años del corte del Cerro Candela. Gracias por compartir, vamos a compartir la transmisión, vamos a compartir a los que están conectados a través de la cuenta de TikTok, dale tap a la pantalla, vamos a compartir a los que estamos en vivo en Facebook, vamos a compartir para que llegue a más personas, vamos a llegar a más grupos, compartamos esta transmisión en vivo, un día histórico en el distrito de Ate. Hoy es un día histórico en el distrito de Ate, un día histórico en el distrito de Ate. Después de 25 años, este gran sueño, este gran proyecto se hace realidad. Gracias Mercedes, gracias a los que están conectados. Gracias a todas las personas que están conectadas, a la comunidad de La Voz de Ate. Así es. Estamos en Cerro Candela. Ya no son promesas, ahora es una realidad. Ya no son promesas en el distrito de Ate. Hoy es una realidad, ya no son promesas, promesas tras promesas de los candidatos que utilizaban como un caballito de Troya para llegar a la alcaldía de Ate. Todos prometían el corte del Cerro Candela. Hoy es una realidad. Y lo hace el alcalde Franco Vidal. Sí, el alcalde dibujito, ese al que ustedes le dicen el alcalde tiktokero, ese hoy lo hace realidad. Hace una nueva historia en el distrito de Ate. Hoy se marca una nueva historia en el distrito de Ate. Se escribe una nueva historia en el distrito de Ate. Hoy se está escribiendo una nueva historia en el distrito de Ate. Y ustedes, toda la comunidad de La Voz de Ate, está siendo testigo de este gran proyecto del corte del Cerro Candela. Así es, a todos nuestros amigos que están conectados. Gracias a los más de 390 que están conectados a través de nuestra cuenta de Facebook, a través de La Voz de Ate. Hoy se inicia este gran proyecto que no solamente va a beneficiar al distrito de Ate, sino a Lima Este. Hoy se inicia este proyecto del corte del Cerro Candela.
¿Dónde están los regidores? Ahí están los regidores. No lloren, regidores, no lloren, por favor, no lloren. A esos regidores de oposición que decían que este proyecto no daba, que era un engañamuchachos. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos regidores? ¿Dónde están estos regidores? ¿Estarán mordiéndose los labios? ¿Estarán mordiéndose los dientes al ver que ya se da inicio a este gran proyecto del corte del Cerro Candela? Gracias. Así es, una promesa cumplida. Hoy se inicia este gran proyecto del corte del Cerro Candela. Después de 25 años, ahí cae el muro de Berlín. Ahí cae el muro. Ahí cae el muro. Ahí está. Ahí cae el muro, ¿eh? Ahí cae el muro. Estamos siendo testigos para todos nuestros seguidores a través de La Voz de ATE. Gracias por compartir esta transmisión a través de La Voz de ATE. Gracias a todas las personas que están conectadas en estos momentos a través de La Voz de ATE. Gracias. Hoy se escribe una nueva historia en el distrito de ATE. Hoy se escribe una nueva historia en el distrito de ATE. Ya basta de falsas promesas. Las falsas promesas se acabaron en el distrito de ATE. Hoy nace una nueva ilusión. Hoy puedo decir, creo en los políticos, creo en los alcaldes. Ya no son promesas, sino es una realidad. Ya no son promesas. Gracias por compartir, vamos a compartir todos, dale tap a seguir la cuenta de La Voz de ATE, vamos a darle tap a la pantalla, vamos a darle tap a compartir en grupos, vamos a compartir en grupos, amigos, vamos a compartir. Hoy es un día histórico, todos a grabar las pantallas, todos a grabar estas pantallas, es un día histórico para el distrito de ATE. Cuidado con Firulais, pobre Firulais. No era Floro, no era Floro como decían las regidoras. Los regidores de oposición decían, no, esto es Floro, esto es un engañamuchachos. Este proyecto no va a ser realidad, pero vemos en vivo y en directo a través de La Voz de ATE que no era Floro, decían 31 de octubre, jamás ese día cuándo llegará. Hoy ha llegado, son 12:18 del nuevo día y hoy inicia una nueva historia en el distrito de ATE, el gran proyecto del corte del Cerro Candela. Así es, todo con nuestros impuestos, pero es mejor ver una obra en vivo y en directo y que no nos metan cuentos, hermano. Seguro estabas acostumbrado a que nos metan cuentos. A compartir, vamos a compartir. Se cae el muro. Gracias, Lindman Oficial, a los que están conectándose, a los que están enviando su presente. Muchas gracias por su tap. Vamos a llegar el día de hoy a 1 millón de tap. Vamos.
Ahí está, uy, cuidado. Salió corriente. No lloren. Franco Vidal lo hizo. Ya no llores por mí. Ya no llores. Ahí está. Tremendo proyecto. Sal, Firulais. Sácalo, Firulais, hermano, bótalo. Cuidado con Firulais. Uy, se viene todo el techo, se viene todo el techo, vamos, tapa la pantalla, día histórico para el distrito de Ate, hoy se escribe una nueva historia en el distrito de Ate, ay, después de 25 años, tuvieron que pasar más de 25 años para que este proyecto se haga realidad, el corte del Cerro Candela. Así como se hizo realidad el túnel del Puruchuco, hoy se hace realidad este gran sueño del corte del Cerro Candela. Ahí está la carretera central, ¿eh? Esto es la carretera central. Estamos a unos metros del paradero Tagore. Esto es el ingreso al cementerio de Vitarte. Ya llegó el alcalde Dibujito, ¿eh? Ya está aquí el alcalde Dibujito. Llegó el alcalde Dibujito. Su primera chamba del brazo es. Su primera chamba es. La primera chamba del maquinista es.
a salir? No. Por favor.
Bueno, continuamos esta transmisión.
Bueno, estamos viendo cómo se está dando inicio el trabajo del corte del Cerro Candela en el distrito de Ate. Estamos en vivo y en directo a través de las diversas plataformas informativas, a través de La Voz de Ate, Prensa Cablevisión, Somos Guarachirí, Prensa Perú y todas las cuentas alternativas alrededor de la carretera central. Ya se ha iniciado hace más de 40 minutos la remoción de esta vivienda que da a inicios del ingreso al cementerio de Vitarte. Esta es una de las viviendas, de alguna manera, que van a ser derrumbadas para la futura construcción de un carril. Vean la gran congestión vehicular que se arma pues en horas de la noche aquí en la carretera central. Bueno, para todas las personas que se vienen conectando a través de La Voz de Ate, nos encontramos aquí en la carretera central, ingreso al cementerio de Vitarte. Esta obra que se da inicio del corte del Cerro Candela después de 25 años, hoy se hace realidad este gran proyecto del corte del Cerro Candela. Hoy inicia los trabajos del corte del Cerro Candela después de 25 años. Ahí vemos las maquinarias que han llegado a las 12 de la noche, tal como lo había anunciado el alcalde Franco Vidal. Hoy, 31 de octubre, se iniciaba este gran proyecto del corte del Cerro Candela. Ahí estamos mostrando en imágenes, es la primera vivienda que está siendo derrumbada para dar inicio, para abrir a este gran proyecto esperado por muchos años en el distrito de Ate, como es el corte del Cerro Candela, que de alguna manera va a liberar la carretera central, una zona álgida, una zona donde se convierte en horas puntas en un embudo. Prácticamente no se puede pasar. Es un terror. Ahí está la gente, está celebrando pues el inicio de este gran proyecto como es el corte del Cerro Candela.
Hoy inicia y va a continuar en los próximos 6 meses. Hoy inicia ya de veras de veritas el corte del Cerro Candela. Y esta obra que está programada para 6 meses estará siendo inaugurada el mes de junio del 2026. Gracias a todas las personas que están conectadas a través de la cuenta de Facebook de La Voz de Ate. La gente está celebrando, los transportistas están celebrando. Bueno, son las 12:46 ya del nuevo día en el distrito de Ate. Hoy 31 de octubre, hoy celebramos el Día de la Canción Criolla. Y a la gente que está conectada a través de la plataforma de Prensa Cablevisión, también está Prensa Cablevisión a través de la cuenta de Facebook, a través de la cuenta de Facebook. En unos minutos regresamos al TikTok de La Voz de Ate. Gracias Rafael López Aliaga, gracias Porky. Gracias a la iniciativa de Porky, Porky Corazón. Las obras que ha hecho Porky en Lima Metropolitana. Esta gran obra pues en la Ramiro Prialé, este bypass. Tremenda, tremendo visionario Porky, tremendo visionario Porky.
no solamente en la Ramiro Prialé, en la continuación de la Ramiro Prialé, no solamente en la vía expresa sur, no solamente en la vía expresa Grao, llevando agua a los más necesitados, a las partes altas de Huaycán, Puente Piedra, Manchay. Ahora de la mano con el alcalde Franco Vidal, hace realidad este gran sueño del proyecto del corte de Cerro Candela. Ese viene la avenida Huarochirí. También se viene este sueño tan esperado como es la prolongación Javier Prado, que llega hasta la Ramiro Prialé, gracias a Porky, gracias a Porky, trabajando de la mano, un alcalde sin colores políticos. Es lo que necesitamos, agente de chamba que saca adelante no solamente Lima metropolitana, sino saca adelante nuestro país. Ahí están las maquinarias. Hoy se da inicio a este gran proyecto, a esta obra esperada después de más de 25 años. Un caballito de Troya que los políticos, los candidatos a la alcaldía de Arte siempre lo prometían y lo repetían una y otra vez, que vamos a hacer el corte del Cerro Candela. Una promesa incumplida por las ex autoridades. Hoy lo hace realidad Franco Vidal. Así como se hizo realidad el túnel del Puruchuco, hoy se da inicio a esta mega obra, una obra que de alguna manera le va a cambiar la vida a miles de pobladores de Lima Este, no solamente de Ate, no solamente de los pueblos de Santa Clara, no solamente de los pueblos de San Gregorio, Amauta, San Gregorio, Santa Clara, Huaycán, Horacio Ceballos, sino a los distritos de Chosica, Chaclacayo. Mucha gente que pasa por la carretera central y está horas y horas y horas atrapado en el tráfico de la carretera central. Por fin, de acá a 6 meses vamos a ver los resultados de este gran proyecto del corte del Cerro Candela. Muchos dicen que el corte del Cerro Candela no sirve para nada, que esto no va a solucionar el tráfico, aquí en la carretera central. Muchos han levantado su bandera y han dicho que este corte del Cerro Candela no sirve para nada. Pero vamos a ver de acá a 6 meses cuáles son los resultados. Vamos a ver, señores, vamos a ver cuál es la importancia de esta obra del corte del Cerro Candela. Ahorita se va a ver el tráfico, pero de acá a 6 meses, cuando ya se inaugure esta obra del corte del Cerro Candela, vamos a ver ahí cuán beneficioso es para todos los pobladores de Lima Este pasar sin problemas, sin estar atrapados por este embudo de botella aquí en la entrada del cementerio, aquí en Cerro Candela, en el distrito de Ate. Ya se viene también el tren de Porky. Ojalá que se haga realidad este 2025, el tren de Porky de Lima a Chosica en menos de 40 minutos. De Lima a Chosica. Ojalá, ya para dejar a un lado a estos chosicanos, a estas cústeres de los chosicanos. Ojalá, ojalá, ojalá. Son las 12:54 de la mañana. Y así como lo hizo Porky en la Ramiro Prialé, hoy lo hace Franco Vidal aquí en el Cerro Candela. Mira, acá se generaba todo el tráfico, pues. Todo el tráfico, el cuello de botella en horas puntas. De acá desde Ceres, eso era pasar 1 hora para pasar 2 cuadras, te demorabas 2 horas. 2 horas para pasar 2 cuadras. Terrible, terrible. Y si se malograba un tráiler, si se malograba un camión, ni para contarlo, ni para contarlo. Así como se hizo el túnel Puruchuco, así como se hizo hace muchos años la prolongación Javier Prado, así como se hizo
el bypass de la carretera central. Hoy este proyecto del corte del Cerro Candela ya es una realidad. Es una realidad no solamente para Ate, es una realidad para el distrito o para la zona de Lima Este. Cuán beneficioso va a ser que tengamos un carril más para poder trasladarnos pues hacia la zona de Santa Clara, para trasladarnos hacia San Gregorio, hacia Mauta, para trasladarnos pues hacia Chosica, Chacacayo, Huaycán, Horacio Ceballos. Ya llegó el alcalde Dibujito, ya llegó el alcalde Dibujito. Ya está el Dibujito Vidal aquí. Ya llegó el alcalde Dibujito. Ya está aquí el alcalde Dibujito. Bueno, ni loco que lo vamos a entrevistar, ¿eh? Si quiere que venga por acá. Oye, Gustavo Rosas, estoy hablando de las megasobras, hermano. Estoy hablando del túnel Puruchuco, estoy hablando del bypass de la carretera central. O sea, payaso tampoco, pues. Nilton Acu dice, saludos del norte del Perú. Casagrande, soy de Ate Vitarde. Bien, hermano, bien, hermano. Ahí tenemos obras que de alguna manera han representado a los exalcaldes, ¿no? Está, pues, el túnel Puruchuco de un exalcalde. Está el bypass de la carretera central. También tenemos el bypass de Santa Clara. Creo que es de Castañeda del Ocio. Obras que han marcado historia en el distrito de Ate. Obras que han sido un antes y un después. Hoy es un antes y un después con el inicio del Cerro Candela. Hoy marca un inicio, un antes y un después con el corte del Cerro Candela. Bueno, ya en unos minutos nos vamos. Ya unos minutos fugamos, ¿ah?
Sí, va a haber pase normal, va a haber pase normal. Va, de alguna manera, solamente se va a habilitar una línea, un carril de subida con dirección a Chosica. Un carril con dirección a Chosica, tal como lo estamos apreciando ahora. Así va a estar en la carretera central. Así va a estar. Así es, solo falta la avenida Guarochirí. Ahora solamente falta la prolongación Javier Prado que llegue hasta la Ramiro Prialé. Esto gracias a Porky. Ahí estamos apreciando en vivo y en directo lo que viene ocurriendo aquí en la carretera central, en el inicio de obra del Cerro Candela. Así es, por fin. Mucha gente dice por fin se hizo realidad. Ya a la 1 de la mañana, una hora después que se dio inicio a los trabajos del corte del Cerro Candela. Estos trabajos van a durar 6 meses. O sea, en junio del próximo año, 2026, vamos a estar inaugurando ya esta nueva vía. Y creo que va a ser más rápido que la línea 1 del Metro de Lima. Más de 15 años ya que no se habilita el paradero inicial de la línea 1 del Metro de Lima. ¿Cuántos años tiene ya los trabajos de la línea 1 del Metro de Lima que supuestamente decían que el paradero inicial iba a ser el parque, la Plaza de Armas de Vitarte? Vean, se ha iniciado en el 2018, creo. Ya estamos en 2025 y hasta el momento no se inaugura, no se habilita los carriles, solamente los trenes salen desde Paradero Hofer hacia el puente de Santa Anita, nada más. Prácticamente tenemos un elefante blanco debajo de la carretera central. La línea 1 del Metro de Lima no se inaugura. Dice que se va a inaugurar el 2030. Increíble, ¿ah? Increíble. Aquí faltó los pollos a la brasa, nada más. Oye, hay un payaso que se está haciendo pasar como dibujito, ¿ah? ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Bueno, gente, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado en esta hora de transmisión a través de La Voz de ATE. Muchas gracias. Ya nos retiramos. A las 6 de la mañana estamos en San Lorenzo de Quinti. A las 6 de la mañana estamos en San Lorenzo de Quinti. De acá a 6 horas. De aquí a 6 horas
del distrito de Ate en la provincia de Huarochirí. A las 7 de la mañana estamos en San Lorenzo de Quinti, en la provincia de Huarochirí. Muchas gracias a todos los amigos que han estado conectándose a esta transmisión de La Voz de Ate. Mañana más tarde nos conectamos desde San Lorenzo de Quinti, del distrito de San Lorenzo de Quinti, en la zona sur de la provincia de Huarochirí. No, mañana no va a haber desvío, hermano. Mañana no va a haber desvío. Solamente se va a habilitar un carril con dirección hacia Chosica, tal como así va a estar el día de mañana. Va a estar habilitado un carril. Solamente va a estar habilitado un carril el día de mañana. Plaza Vitarte, está cerrado Plaza Vitarte. Ahí está el Escochabán, Calle Nueva, la comisaría. Sábado primero en el complejo Santa Rosa, dice Delirios. Nos vamos. Ya vienen a recogerme la camioneta. Nos vamos a San Lorenzo de Quinti, en la zona sur de la provincia de Huarochirí. Nos vamos por Chilca. Nos vamos por Chilca. Ah, no, nos dicen que nos vamos por Calango más rápido, por Cañete. Por Cañete es más rápido al distrito de San Lorenzo de Quinti. Por Cañete.